Bueno, un punto importante y en este caso difícil de resumir. Voy a tratar de tocar más de un tópico en este capítulo. Vamos a tratar de abordar un poco de forma muy básica la neurología de la conciencia, la parte tangible del alma, digamos, el cerebro, por decirlo de alguna forma. Y vamos a ver que va mucho más allá de eso, ¿no? Que no todo y de hecho no todo se lleva a cabo en el cerebro, ¿no? De hecho la mayor parte no se sabe dónde se lleva a cabo ni cómo se lleva a cabo. También vamos a ver, y lo mismo se aplica para dos factores que conforman nuestro sistema cognitivo junto con otros, ¿no? Uno es el instinto, por llamarlo de una forma simple, y el otro, que es del cual estamos hablando todo el tiempo, que es la conciencia, ¿no? Es diferente las reacciones que llevamos a cabo de forma instintiva y las que llevamos a cabo de forma consciente. Supongo que está de más decirlo, pero así es. Y la pregunta es un poco cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿no? Uno puede especular de ambas cosas y lo único que nos queda finalmente es la lógica, en este caso, que tampoco es impecable, pero en fin. Yo propongo que más que dar una respuesta, analicemos el asunto, ¿no? Las primeras formas de reacción, como la atención antes de tener un órgano, ¿no? Porque la atención y la atención son procesos físicos antes de ser procesos cognitivos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de simples, podemos llamar reacciones físicas, podemos hablar de reacciones químicas, biológicas, etcétera, ¿no? Estamos hablando de simples reacciones que a nivel de conciencia podemos llamar instinto. No se piensa, simplemente se reacciona, lo cual nos haría pensar a simple vista que pues es anterior a un estado más desarrollado de conciencia, en el cual hay una memoria, una recolección de los hechos, ¿no? Y yo básicamente lo dejaría ahí porque me parece bastante obvio. Pero por otro lado, estábamos viendo en capítulos anteriores, y más allá de las opiniones, pues tratamos de basarnos también en parte, más que en teorías científicas, en pruebas científicas, ¿no? Y bueno, es bastante claro, más allá de estas pruebas, que el subconsciente es responsable por la mayoría de nuestras acciones, ¿no? En todos los campos de nuestra vida, ¿no? Dígase desde la respiración, el ritmo cardíaco, hasta las cosas que decimos y la postura que tenemos ante las eventualidades. Y bueno, y el tercer tema es un poco la integración de los dos temas anteriores, ¿no? Que es, en el caso específico de los sueños, se supone que estamos actuando inconscientemente. Eso sugeriría que estamos actuando instintivamente, ¿no? Pero sin embargo, no podemos negar la conexión entre eso, que cuando lo recordamos deja de ser inconsciente. O sea, el consciente está metido directamente en nuestros sueños y es lo que genera entre comillas, inconsciente, y lo pone a trabajar y a generar imágenes, ¿no? Entonces, bueno, para ya entrar al tema en sí, vamos a empezar con un experimento y un ejercicio para que podamos pues experimentar nosotros mismos, más allá de simplemente oír y teorizar, ¿no? Es un experimento que va a incluir nuestra capacidad de atención y va a determinar un poco nuestro tipo de reacción, en qué nivel de reacción tenemos, si está basada, si se toma a un nivel consciente o si se toma a un nivel instintivo. La función de esto es un poco determinar determinar dos grupos básicos de gente, unos con mayor
propensión o facilidad para mezclar estos dos tipos estos dos estados de la conciencia, y el otro que pues no tanto, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la parte neurológica, y vamos a empezar por ahí. Hay una cosa que nos es conocida quizás a la mayoría. Tenemos dos hemisferios en el cerebro, ¿no?, responsables por diferentes actividades. Todo esto pues es una, digamos, ya se puede hablar, ya no es solamente una teoría. No se puede apuntar en la mayoría de los casos a un órgano o una parte directa del cerebro como responsable permanente, porque el cerebro tiene siempre backups, siempre tiene un recurso alterno, un fusible, un sistema de seguridad, un reemplazo, ¿no? Entonces, en otras palabras, se han visto casos de personas a las cuales se les ha desprovisto por algún accidente o por alguna enfermedad de un órgano, de una parte del cerebro supuestamente responsable por una actividad, y sin embargo esa actividad se sigue llevando a cabo, lo cual pues demuestra que realmente, más allá de todas las pruebas y la estadística, no se sabe mucho. Pero en términos generales se puede decir que una parte del hemisferio está más relacionada con la parte racional del cerebro y la otra con la parte emocional, y esto se puede comprobar a través de experimentos, ¿no? Así como también se puede comprobar a través de experimentos como una parte del cerebro es responsable de las funciones psicomotrices de un lado del cuerpo y del otro, ¿no? En este caso se cruzan. Ese cruce que hay en este caso fisiológico también tiene repercusiones y aplicaciones cuando se trata de mezclar lo racional con lo sentimental y extrapolar esa experiencia para después mezclar lo consciente con lo inconsciente, ¿no? Crear un puente. Entonces, vamos a empezar vamos a dedicar este capítulo básicamente a la parte estructural del cerebro, y a un poco a establecer el nivel de conocimiento que se tiene a nivel neurológico de su funcionamiento hoy en día, ¿no? Como dije hace un momento, ha habido muchos avances. Es fácil hoy en día, relativamente fácil y barato para las universidades y los hospitales llevar a cabo estos experimentos con los resonadores de partículas, con los CAT scanners, etcétera. Y por otro lado se pueden llevar a cabo sin ninguna tecnología, porque muchos de esos experimentos sensoriales o extrasensoriales solamente requieren la participación de una o dos personas, o incluso se pueden llevar a cabo solos, ¿no? Hay que recordar que son experimentos y son ejercicios al mismo tiempo. Entonces hay una variante cuando se llevan estadísticas en el rendimiento, si se lleva a cabo con una sola persona, lo cual en términos generales no se hace, ¿no? Para hablar a nivel científico de un fenómeno así, pues se debe llevar a cabo con muchas personas. Esto entra en contradicción con un factor importante, el reconocer que uno de los puntos débiles de la psicología es su incapacidad de reconocer que es una ciencia inexacta en sus bases, porque las reglas no se pueden aplicar las mismas reglas para cada persona, porque cada persona tiene una mente diferente, y es tan simple como eso. Solamente se puede hablar de patrones visibles con mayor o menor asertividad, pero no se puede hablar de una regla general como se puede hablar en algunos casos de la matemática o de la física o de alguna ciencia un poco más exacta. No es el caso ciertamente en la psicología y en el estudio del cerebro hasta hoy, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué sabemos respecto al sueño? ¿Cómo funciona el sueño? El sueño, aparte de ser una función biológica natural y necesaria para el bienestar mental, es el único momento, o uno de los pocos momentos, para ser exacto, porque en estado consciente, cuando por ejemplo uno toca un instrumento, yo soy músico, cuando uno toca un instrumento, es el único momento en el cual todo el cerebro está funcionando.
todo el cerebro está en una especie de tormenta, se están prendiendo y apagando diferentes partes del cerebro. Por supuesto, esto depende de la complejidad de lo que uno toca y de la automatización de lo que uno toca, porque también está el factor de que una vez aprendido algo, ya el cerebro lo hace automática o inconscientemente. Y en este caso el consciente es más bien un estorbo cuando se trata de tocar un instrumento y ejecutar una pieza ya muy practicada. Ya no pensar es un error, es un error en todo sentido, ¿no? Entonces, para ejercitar la plasticidad del cerebro hay que aprender cosas nuevas. Esto respecto al punto de vista de los ejercicios para ejercitar la neuroplasticidad, ¿no? Hay que empezar por algo. Cualquier cosa que a uno le interese hay que empezar a aprenderla y ejercitarla, ¿no? Ahora, químicamente el sueño, hay una sustancia que es regulada por la cantidad de horas que uno duerme o no duerme, ¿no? Es una endorfina, la melatonina, que se puede acumular en el cerebro en mayor o menor cantidad y generar el estado REM necesario con mayor o menor frecuencia, ¿no? Esto se puede estimular de maneras simples. ¿Cómo se estimula? Pues simplemente con la privación del sueño, ¿no? Cuando uno deja de dormir por un largo tiempo, pues obviamente el cerebro acumula más esta endorfina y posteriormente es más fácil entrar en un estado de sueño más profundo. Esto es solamente para explicar, no estamos planteando ahorita un ejercicio, sino solamente para explicar básicamente cómo funciona la parte química del cerebro responsable por el estado que llamamos sueño, ¿no? Las imágenes que se ven, que son ya otro tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo por el momento ahí porque este es un tema que va a requerir 2 o 3 capítulos más y tampoco quiero hacerlo tan pesado, ¿no?